de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy vamos a debatir sobre qué es la inteligencia. Y para hablar de este tema me acompaña a mi izquierda Íñigo Alcoz. Bienvenido. Muchas gracias, Guille. Encantado de estar aquí y más con un tema tan apasionante como este. Y también está con nosotros Paco Zamora. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias, Guille. A ver si podemos aclarar un poco este tema, que es muy complejo. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. En primer lugar, queríamos agradeceros mucho la acogida que ha tenido el podcast. Estamos muy contentos con vuestro apoyo, también con las sugerencias que nos habéis dado para mejorar. Le mandamos un saludo a Noemí, que nos ha recomendado acortar los silencios, porque en el podcast anterior pues había ratos de silencios muy largos que se podían hacer incómodos. Entonces, hoy intentaremos editarlo mejor. Y nada, pues muchas gracias y cualquier sugerencia pues la agradecemos mucho, ¿vale? Y también os recuerdo que podéis enviarnos preguntas o sugerencias de temas en Twitter, en el perfil tertul_ia, y las contestaremos al inicio de cada programa. Hoy todavía no tenemos preguntas, a ver si el siguiente programa tenemos, así que vamos ya con el tema en profundidad. Y hoy queremos hablar de qué es la inteligencia. Vamos a empezar leyendo distintas definiciones de inteligencia que hemos encontrado y tratando de discutir pues, sus puntos fuertes, sus puntos débiles de cada una de las definiciones. Pues el punto de partida al que se suele ir suele ser el diccionario de la RAE, y la RAE nos da dos definiciones principales. La primera sería la capacidad de entender o comprender, y la segunda es la capacidad de resolver problemas. A mí me parecen un poquito flojas y me dejan un poco frío estas definiciones que nos da la RAE. No sé qué opináis vosotros. Pues estoy de acuerdo contigo, Guille. Yo igual pondría un ejemplo, ¿no? Pensando en estas definiciones, al final la capacidad de resolver problemas está presente en la naturaleza en muchísimas diversidades, y por poner un ejemplo, las hormigas resuelven el problema de alimentarse y de mantener su hormiguero funcionando con una capacidad bastante básica de comunicación y, por supuesto, pues de inteligencia, al menos tal cual la entendemos. No sé si vosotros diríais que las hormigas son inteligentes. Sí, bueno, yo creo que el problema que tiene aquí la RAE es que no está pretendiendo, o por lo menos no ha conseguido, dar una definición profunda sobre lo que puede ser inteligencia, si es que existe como tal, y es una definición, bueno, genérica a nivel de diccionario, que también entiendo que tal vez sea suficiente para el propósito que buscaba en la RAE con ello, que no es resolver la duda filosófica o intelectual sobre el concepto de inteligencia, sino pues dar una definición más o menos formal. Lo que comentas, Paco, de las hormigas, eso me parece muy interesante, porque entiendo que una hormiga por sí sola pues probablemente es muy poco inteligente, pero cuando consideras el hormiguero en su conjunto sí que podrías decir que es más inteligente, y ese probablemente va a ser un tema futuro que vamos a tratar en otra tertulia, la emergencia de capacidades, pues el cómo a partir de elementos simples pueden surgir comportamientos o actividades complejas. Vale, pues vamos a ver otra definición que yo sí que creo que tiene más miga. Bueno, tenemos aquí dos definiciones un poco entrelazadas. La primera es de unos investigadores que se llaman Legg y Hatter, y es la siguiente, ¿vale? La inteligencia mide la habilidad de un agente de alcanzar metas en un amplio rango de ambientes. Y tenemos otra que no es específicamente inteligencia, pero sí lo que sería un agente inteligente, que en el ámbito de la inteligencia artificial pues es un concepto bastante utilizado. Y un agente inteligente se define como una entidad capaz de percibir su entorno, procesar percepciones
y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Entonces, de estas dos definiciones, a mí me parece relevante pues el énfasis que hace en alcanzar un objetivo o maximizar un resultado. Y ahí planteo una duda un poco filosófica. Un Buda que está completamente quieto, observando su entorno pero sin hacer acciones aparentes, ¿no es inteligente? Quizá está optimizando su capacidad de trascender a su meta-universo, ¿no? De alguna manera sería su labor en ese momento, ¿no? Pero sí, opino que a mí tampoco me acaban de gustar, en el sentido de que alcanzar metas, incluso aunque sea optimizando los resultados de lo que quieres alcanzar, quizás se me queda también corto, ¿no? Pensando pues un poco en cómo podemos catalogar la inteligencia humana, pero siempre poniendo eso como ejemplo. ¿Qué he hecho yo en falta? Yo he hecho en falta algún aspecto sobre la capacidad de tener una capacidad de aprender a aprender, ¿no? De poder. No se trata de saber resolver un problema de una manera correcta, de una manera racional y optimizarlo al máximo, sino también ser capaz de enfrentarte a problemas totalmente nuevos, adaptarte a ellos y también poder resolverlos. Entonces creo que estas definiciones encajan bastante bien con el concepto de inteligencia como lo entendemos en la inteligencia artificial, que al final tiene mucho que ver con agentes de hace ya muchos años, ¿no? Que son capaces de resolver sus problemas de una manera racional, que es una manera de entenderlo, pero quizás pues falta esa parte para completar también la definición. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que son definiciones útiles para resolver problemas de inteligencia artificial que lo que buscan es resolver de una forma inteligente, en el sentido de con ciertas facultades que se solían asociar a lo que era el concepto de inteligencia, entendido como la inteligencia a veces humana, que ahí pues está una serie de cosas como pues aprender, relacionarte con un entorno, resolver problemas, y que si conseguimos llevar eso de una forma automatizada es muy útil para resolver una serie de problemas que tal vez con otro tipo de acercamiento a su resolución pues no eran posibles. Pero para mí yo también he hecho en falta ese concepto más. Para mí el salto de la inteligencia tiene una componente más global, una componente más holística, que ya iremos llegando. A mí se me hace muy difícil y tengo serias dudas si es posible de desligar de lo que es una inteligencia humana como tal. Entonces, y que va un poco relacionada en la reflexión también que decías, Guille, porque un estado de meditación del camino hacia el nirvana, pues tal vez estoy maximizando el mayor de los objetivos posibles en ese sentimiento de trascendencia y quedarían un poco fuera de estas definiciones. Sí, yo creo que lo interesante de estas definiciones es que hacen énfasis en el propósito. Si nosotros queremos saber si un animal o otro ser es inteligente y estamos viendo sus acciones, yo creo que es difícil poder tomar una decisión sin saber el propósito que tiene ese ser. O sea, si nosotros sabemos el propósito y vemos las acciones que realiza, pues podemos hacer un juicio sobre pues si esas acciones le acercan a conseguir su propósito. Entonces, yo creo que ese énfasis es interesante y respecto a lo del Buda, o sea, yo diría que si no hay acción en el entorno, puede ser inteligente, pero nosotros no podemos saberlo. O sea, podría cambiar al Buda por una estatua y como ninguno de los dos hace nada, pues no podría distinguirlos. Podría ser el hombre más inteligente del mundo y que está utilizando el mejor objetivo de todos, pero claro, si yo no tengo esas evidencias de sus acciones y las puedo comparar con cuál es su objetivo, pues
sería algo indeterminado, diría yo. Sobre la primera de las reflexiones que hacías, yo es que lo veo un poco al revés. Tú decías, Guille, que a veces para comprender la inteligencia necesitamos como conocer el fin que persigue para luego poder evaluarlo, pero es que creo que, o con mi visión filosófica un poco del ser humano, es al revés. O sea, la existencia del ser humano precede un poco a su esencia. No es que el ser humano necesitara un fin y como por ese fin que necesitaba requirió una inteligencia, sino lo veo un poco más al revés. El ser humano existe y en su existencia, en un periodo de evolución humana de miles de años y con la biología que tiene, en este caso neurobiológica, surge una inteligencia que luego le sirve para alcanzar ciertos propósitos y esas esencias hacia las cuales ir. Entonces, para mí, en la inteligencia humana es primero esa existencia antes que la esencia. En cambio, cuando intentamos analizar, me da igual, una inteligencia artificial, una máquina o incluso un animal, ponemos el foco en la perspectiva contraria, ¿no? Primero miramos su esencia, es decir, qué quiere conseguir, y luego analizamos si es lo suficientemente inteligente. Entonces, a mí eso es una de las cosas que tan difícil se me hace a veces poder hacer esa medición, o lo que decías ahora del Buda, ¿no? Si no tenemos la forma de observarlo, ¿cómo dictamos sentencia acerca de su inteligencia? Sí, Íñigo, pensando un poco en esto que comentas, planteo un escenario que puede ser interesante, sucedido a veces en la famosa saga de Star Trek. Imagínate que te encuentras con una especie totalmente alienígena que puede tomar una forma incluso trascendiendo lo físico, ¿vale? Pura energía, y que tiene un comportamiento que en ese momento pues está produciendo problemas en tu nave. Pero tú todavía no sabes cuál es su propósito y por qué se comporta de esa manera, ¿no? De alguna forma, ¿cómo podrías llegar a deducir si es inteligente? Supongo que si no es razonando sobre si esas acciones que está llevando a cabo tienen un propósito que trasciende más allá, ¿no? Que es capaz de llegar a algo más allá de lo meramente evidente de que lo está haciendo, de que está haciendo algo aleatorio, random, o que no tiene un sentido después, ¿no? ¿Cómo conseguiríamos definir si es inteligente un ser de ese tipo? Es que no sé hasta qué punto se puede. Creo que es posible que no se pueda, porque aun y todo intentaríamos entenderlo con los propósitos que sí nos pudieran ocurrir, aunque intentemos alejarnos más de esa visión antropocéntrica de la inteligencia humana y decir, vale, esto puede ser el ser más distinto a mí que exista en el universo y aún así ser inteligente, y entonces ¿qué tipo de fines tendría? Pero es que tal vez con la inteligencia humana que yo tengo sea incapaz de llegar a mínimamente vislumbrar en su inteligencia de otro tipo cuáles podrían ser esos fines. Es que igual no existe una traducción, una correlación de ningún tipo entre su forma inteligente y mi forma inteligente. Es decir, ¿estamos seguros de verdad que la inteligencia humana es capaz ya no de entender, sino de vislumbrar formas de inteligencia que no sean humanas? Hombre, animales sabemos que sí. O sea, en el mundo del planeta Tierra, pues todos los seres tienen unas necesidades parecidas, entiendo que por tener un mismo origen evolutivo, pero bueno, al final pues tú puedes, en las pruebas que se suelen hacer de inteligencia a los animales, pues casi siempre lo que se les da es, se les pone un premio que es una comida y tienen que resolver un acertijo para conseguir esa comida. Pues otros seres en el universo, pues entiendo que puede haber, bueno, la imaginación es infinita, pero es muy, muy hipotético, ¿no? O sea, no se me ocurre un ejemplo en el que, pues eso, o sea, puede darse el caso de que sea un ser tan, no sé si llamarlo superior a nosotros, que no fuéramos capaces de entender el propósito de sus actos. Sí, yo no sé hasta qué punto tiene que ser por qué ser superior, porque, o sea, no tiene por qué haber igual ni siquiera un nivel de jerarquía. O sea, igual es que está en otro
dominio de la inteligencia tan alejado que no puedas llegar a alcanzar, ¿no? Y, hombre, en el planeta Tierra sí que es verdad que, a ver, aquí podríamos entrar como en disquisiciones como más profundas que no sé hasta qué punto tiene sentido o aportan tanto en la reflexión sobre la inteligencia, que entraríamos en el detalle de hasta qué punto se puede conocer el mundo tal como es, ¿no? O sea, cuestiones pues, típicamente de la filosofía, hasta qué punto una persona como tal pues, puede estar segura de si existe un mundo como tal y no son solo sus percepciones o su razonamiento. Entonces, llevándolo un poco al caso de los animales, hombre, sí que parece que, bueno, puede resultar práctico al menos evaluarlos de una forma en la que pues, el ser humano supone el culmen del desarrollo, al menos intelectual, en la evolución y pues los mides o los comparas en base a esa inteligencia humana. Pero no sé hasta qué punto deja de ser un poco injusto para una cobaya que le midas sus capacidades correlativamente con respecto a lo que puede ser humano, porque igual para una cobaya pues es muy inteligente el hecho de subsistir a sus crías y no tanto el hecho de que resuelva un laberinto porque a cambio le estés dando la comida, no lo sé. Y podemos intentar negar la mayor, ¿no? Y decir, ¿realmente somos nosotros inteligentes? Supongo que a veces, ¿no? Entiendo que el ser humano tampoco se comporta siempre de manera inteligente. Dependiendo del momento en el que le pilles, puede tener decisiones y tomar decisiones muy ilógicas y que pueden romper la capacidad de otro para entender que lo que está haciendo realmente es inteligente. Entendiendo que todos tenemos esa capacidad, ¿no? De poder razonar y de poder aprender a resolver problemas, etcétera. Eso tampoco quiere decir que siempre esté presente, ¿no? Esta inteligencia en todo lo que hacemos. Y a lo mejor me gusta esa idea que planteas, ¿no? De cómo relativizar la inteligencia al contexto de cada especie. Es interesante esa reflexión, ¿no? Porque puede haber maneras muy diferentes de presentar efectivamente que hay algo más allá de la mera función fisiológica de alimentarse, dormir, comer. ¿Vale? Es interesante, sí. Yo, Paco, te preguntaría, o sea, no tengo muy claro lo que has comentado en el sentido de que entiendo que el ser humano a veces puede tener motivaciones que podemos decir irracionales. Pues, por ejemplo, yo lo que quiero es fastidiarte a ti y me da igual que yo también me fastidie. Entonces, pienso un plan para fastidiarte a ti lo mayor posible. Entonces, ahí yo creo que sí que hay inteligencia, lo que hay es, digamos, irracionalidad en los objetivos. No sé si vas por ahí o en otro sentido. Pues yo voy más en el sentido de que no estés ni pensando en las consecuencias de lo que estés haciendo, que empiezas a actuar y actúas por pura inercia. Por ejemplo, esto sucede mucho en la música. Quien ha tenido pues la posibilidad de aprender música se ha dado cuenta del esfuerzo que supone aprenderla, pero llegado a un momento a lo mejor ni te acuerdas de lo que tenías que hacer. Tú te subes a tocar tu pieza musical y tu cerebro ejecuta toda la secuencia de movimientos que tenía que ejecutar y no es ni consciente. Pero de alguna forma igual se me mezcla también, ¿no? Con cómo de conscientes somos cuando hacemos cosas que se supone que son inteligentes, ¿no? ¿Qué papel juega también la conciencia en esto? No sé. Creo que hay bastantes cosas ahí que se mezclan. Sí, yo no podía estar un poco más de acuerdo, igual un poco con los dos. Y el ejemplo que traes, Paco, me encanta porque yo precisamente, si circunscribimos al ejemplo del ámbito musical, consideraría más inteligente al músico que está dejándose llevar y actuando por oído de una forma irracional, y para mí ese es más inteligente musicalmente que el que resuelve el problema racionalmente en la música. Yo cuando estudiaba en el conservatorio a mí me pasa, yo no tengo nada buen oído,
me cuesta mucho pillar las melodías. En cambio, sí que entendía como muy fácil las estructuras armónicas que tenían que haber. Entonces, en el conservatorio me era bastante fácil resolver los problemas musicales por lógica. Y en cambio creo que era menos inteligente musicalmente que mis compañeros, que igual no hacían ese análisis racional y simplemente tenían como el oído. Entonces, lo que decía Guille me ha gustado mucho. Para mí lo irracional no tiene por qué ser menos inteligente. Igual me pasaba, por ejemplo, con la inteligencia visual. Y yo cuando tenía algunas asignaturas de dibujo en la carrera, también a mí el espacio visual me cuesta. En cambio, hay ciertos métodos, ¿no? El sistema diédrico, que te aprendes una serie de reglas, las piensas racionalmente y puedes resolver bien el problema. En cambio, me parece más inteligente el que lo resolvía, digamos, con inteligencia visual, ¿no? Situación. Entonces, creo que a veces un poco el asociar la inteligencia con lo científico, lo lógico, lo racional, nos quita un poco parte del espectro y que cuando luego lleguemos al ámbito de la inteligencia artificial, creo que es una de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. No puedo decir más que estoy muy de acuerdo con esto. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente definición, que cubre un poco un hueco que ya habíais mencionado. Entonces, la siguiente definición es de Cholet, que es François Cholet, que es el autor de la librería de Keras, y además pues también hizo un paper reflexionando sobre la inteligencia hace unos años, y él propone la siguiente definición, que es bastante distinta a las que hemos leído hasta ahora, ¿vale? La inteligencia es la eficiencia en la adquisición de habilidades nuevas. Para poder medir la inteligencia hay que tener en cuenta los conocimientos y experiencias previas, la dificultad de generalización y el alcance, ¿vale? Entonces, esta definición está un poco construida en contraposición a la moda pues que ha habido hasta el día de hoy en la inteligencia artificial, que es la de ir resolviendo retos, pues hacer una inteligencia que juegue al ajedrez o que juegue al Go. Entonces, Cholet lo que dice es que inteligencia no es resolver el ajedrez o resolver el Go, sino ser capaz de resolver problemas nuevos que no habías anticipado, por ejemplo, cuando diseñas un sistema de inteligencia artificial. Entonces, esta definición, lo que se puede... Bueno, yendo a la práctica, pues si consideramos dos sistemas, que podrían ser dos personas, que empiezan con un conjunto similar de conocimientos y experiencias previas, y que le damos el mismo tiempo para practicar pues una serie de tareas que no conocían de antemano, cuando se termina este tiempo de práctica y les hacemos un examen a esas personas, la persona que haya sacado mayor nota en ese examen, pues sería más inteligente de acuerdo a la definición. No sé qué os parece en comparación con las anteriores. Sí, a mí empieza un poco a acercarse un poco más, ¿no?, a los temas que estamos hablando. Igual esa capacidad de generalización, ¿no?, o de inferencia, igual es que al mismo tiempo es como muy difusa, o puede entrar aquí en este saco un poco tanto como se quiera, pero yo creo que aquí está un poco como la clave, ¿no? O sea, igual lo más difícil de este tipo de definiciones es que a veces lo que cuesta tanto de verbalizar es que con la inteligencia suele asociarse un poco esa como chispa, ¿no? Esa parte un poco de genialidad, de algo que de repente nace, yo qué sé, que esto viene pues desde la antigua Grecia con el mito de Prometeo, ¿no?, de que los seres humanos no tienen inteligencia y llega ahí robado del fuego de los dioses y esa chispa que encendió la inteligencia humana. Entonces, igual estas definiciones a mí siempre me cuesta un poco como ver ese reflejo de esa chispa, que igual no es nada y por eso tan difícil de verbalizar, y que igual es esa capacidad de generalización que tiene y que está a intentar recoger y que a mí pues me va encajando en más, ¿no? A mí también me gusta la definición, pero hay que buscarle pelos a todo. Y hay un aspecto que no lo sé cómo aterrizarlo, ¿vale? A lo mejor un poco entre todos pues lo desgranamos más, pero no lo sé. Al final, sí, vale, es inteligente porque puedes adquirir esas habilidades nuevas,
pero también hay una parte, ¿no?, que nos hace sentir que es ser inteligente, en qué nos hace o qué nos motiva a adquirir esas habilidades, qué propósitos, ¿no?, qué es lo que nos permite plantearnos propósitos personales, que querer superar, que van más allá de la pura satisfacción fisiológica, ¿no?, que ahora, de alguna manera pues es lo evidente, ¿no?, desde el punto de vista pues animal, ¿no?, y de ser vivo. Y sí que hay algunos autores, y esto alguna vez lo he comentado con Guille, que hablan sobre la curiosidad y el papel que juega la curiosidad a la hora de definir, por ejemplo, elementos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a introducir dentro de un sistema inteligente esa capacidad de tomar, de sentir propósitos suyos, hacer un propósito que sea suyo y que lo quiera perseguir y que por lo tanto tiene que alcanzar nuevas habilidades para poder alcanzar ese propósito, habilidades que todavía ni tan siquiera ha pensado que necesita, porque lo único que ha pensado es que quiere alcanzar ese objetivo un poco más trascendente, ¿no?, de aquello que sabe hacer ahora, ¿no? Y en ese contexto pues creo que se puede conseguir juntar todas estas piezas para tener una idea más completa, ¿no?, de lo que podríamos entender como inteligente. Sí, es cierto que esta definición está bastante desligada con lo que podríamos llamar motivación. Y, o sea, yo no tengo clara la respuesta. O sea, entiendo los dos puntos de vista porque tú puedes considerar la inteligencia como algo abstracto. Pues tú tienes un sistema inteligente y le haces una pregunta y te dice, pues sí, tienes para conseguir este objetivo, haz esto, esto y esto. Pero a la vez, pensando en el caso de las personas, está claro que pues la curiosidad pues es un elemento muy importante en la formación de la mente de una persona. Sin esa curiosidad, pues no podrías llegar a desarrollar, digamos, todo el potencial de la inteligencia. Entonces, no lo sé. Tengo dudas sobre ese matiz. No te sé responder. Igual por intentar conciliarlo, es que yo creo que en el ser humano se da una especie de círculo virtuoso tal como lo veo yo. Creo que hay una serie de con facultades innatas que tiene el ser humano, fruto un poco de la evolución, que sería esa curiosidad que dices, Paco, que nos hace ser inteligentes. Fruto de esa inteligencia somos capaces de situarnos en el mundo. El hecho de habernos situado en el mundo nos hace ser conscientes de cosas que nos van a ocurrir. La más relevante posiblemente, el hecho de que nos vamos a morir. Como somos conscientes de que nos vamos a morir, nos pone en una perspectiva existencial que nos hace replantearnos las cuestiones, tener propósitos. Yo creo que si no fuéramos conscientes del hecho finito de nuestra existencia, muchos de los propósitos carecerían de ese sentido, y eso es lo que nos busca esa búsqueda existencial, ¿no?, de darle sentido, y eso a su vez nos hace ser más inteligentes. Entonces, ese círculo virtuoso igual es esa chispa un poco que me refería a esa combinación entre cosas que son ese sistema que describía Guilles de una determinada manera y permite ser inteligencia, que le permiten en esa situación en su mundo buscar los propósitos que le hacen de desencadenar más inteligencia. Entonces, yo no sé hasta qué punto podremos llegar a tener una inteligencia artificial completa o fuerte si no se dan esas dos circunstancias, ¿no? Que realmente tenga unas capacidades de inteligencias innatas, en su caso, pues dadas o proveídas, y que luego en esa situación le haga tener que esa curiosidad que pues en un sistema artificial se le habrá introducido de alguna manera, le permitan ir un paso más allá, ¿no? Situarse en ese entorno, ver cómo es ese mundo y dar más saltos en su inteligencia. Este autor que mencionaba y que tiene un nombre que no sé pronunciar bien, es Smith Java, no, nadie sabe cómo se pronuncia. Al respecto de esto, lo que anota, yo lo digo un poco de memoria, porque esto lo leí lo pude escuchar y en una conferencia suya y luego pues también en alguna lectura que he hecho, algún artículo suyo hace ya tiempo. Lo que anota es que de algún modo esa curiosidad puede nacer de
un principio de reducción de la entropía, de la cantidad de información que has sido capaz de almacenar durante el tiempo en el que tú has estado aprendiendo, nuevas habilidades, nuevos retos, nuevas cosas. Al final tienes una cantidad de información que has podido procesar, aprender y que está entre tus habilidades, y ordenarla mejor, ¿no? Y encontrar relaciones entre esas cosas es algo que te permite cambiar la entropía, ¿no? De toda esa cantidad de información, y descendiendo, ¿no? En esa dirección es en la que él plantea que puede entenderse la curiosidad artificial, que de alguna forma puede complementar todo este círculo vicioso, ¿no? Que andábamos comentando. Y bueno, a mí me parecía interesante como mismo la reflexión que hacía, ¿no? Para dar esa completitud total al problema. Bueno, pues es inteligente, puedes plantearte propósitos y tu propósito nace pues de un mero marco, no sé, como físico, ¿no? Desde un punto de vista de la teoría de la información. Y en ese sentido, y a lo mejor ya no es tan importante el hecho de que tu existencia sea efímera. Por el mero hecho de conseguir esa ordenación de tus ideas, recibes recompensa, recibes una satisfacción. Cuando haces acciones que en lugar de permitirte ordenar tu información y poder meter hueco para tener más, lo que haces es lo contrario, es decir, distorsionar más tu entendimiento del problema, entonces estás recibiendo una recompensa, pero en ese caso pues negativa, ¿no? En lugar de positiva. Y bajo ese marco, que yo lo he descrito muy mal, y que bueno, pues habría que ir a ver un poco más en detalle de cómo lo plantea, pero bajo ese marco pues al menos en sus palabras parece bastante plausible, ¿no? que pueda existir algo así. A ver, que eso tenga un impacto en la inteligencia me parece plausible. Que la inteligencia se reduzca a una disminución de la entropía de información, me costaría un poco verlo que solo fuera eso. No lo veo directamente. Entiendo un poco el punto. De hecho, igual no es casualidad, la verdad es que nunca lo había pensado, que muchos de los sistemas de inteligencia artificial más explicables, es decir, que más fácilmente auditables por un ser humano vea qué está haciendo, son los basados en la entropía de la información, ¿no? Como puede ser un árbol de decisión, que no sé si es casualidad esto o tiene que ver con que es el proceso que mencionabas, Paco, que también un poco la mente humana funciona así. Sí, yo, Paco, creo que veo por dónde vas. O sea, si estamos aprendiendo un modelo del mundo, cuando un niño va aprendiendo cómo funciona el mundo, entiendo que lo que comentas de la entropía está en cierta manera relacionado con la incertidumbre, es decir, un niño cuando ve un objeto nuevo, pues no sabe muy bien cómo funciona y la curiosidad le guía a coger ese objeto y jugar con él, y mediante el juego llega a aprender cómo funciona ese objeto y luego ya se aburre y quiere coger otra cosa nueva que haya por ahí. Entonces, sí que veo es una posible motivación una posible forma de implementar la curiosidad como una reducción de la entropía o de la incertidumbre que tienes del modelo del mundo. Y luego, dándole vueltas a lo que comentábamos antes sobre cómo la curiosidad puede ayudar a generar la inteligencia, y yéndonos al caso de las personas, al final, la inteligencia de una persona, poniéndolo en términos muy simples, podría decirse que es pues el cerebro que tenías al nacer más las experiencias que has tenido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, claro, sin esa curiosidad no puedes adquirir las experiencias que a su vez te permiten pues ir resolviendo cada vez problemas más complejos. Entonces, en ese sentido, igual la manera de ser más inteligente sería el buscar siempre situaciones nuevas en las que pudieras experimentar cosas nuevas y aprender cosas nuevas que te permitan en el futuro pues todavía resolver problemas
más complicados o distintos. Sí que meter mucho ruido, para no desviarnos demasiado, pero al final también es un tema de explotación y de exploración. Vas a querer explotar lo que conoces para refinar tu capacidad sobre ese problema concreto que has aprendido, pero al mismo tiempo pues cansarte de explorar y hacer cosas nuevas. Sí, esa es un matiz importante. Como ha dicho Íñigo, pues como nos vamos a morir, pues en algún momento hay que explotar lo que hemos aprendido, sí. Bueno, pues ahora que ya hemos visto algunas definiciones de inteligencia, vamos a ver las definiciones que hay de inteligencia artificial y pues vamos a ver que estas sí que son bastante más claras, pero hay matices interesantes. Entonces, si volvemos a empezar por la RAE, aquí sí que nos da una definición más grande que la anterior y nos dice que la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, mi opinión es que esta definición, pues sí que diría que puede ser bastante más parecida a lo que la gente entiende como inteligencia que la que habíamos visto antes que daba la RAE. Sí, yo estoy de acuerdo también. Han dado una definición, pues, comparándose, ¿no? Comparándose con el ser humano y entendiendo que das por hecho que eso es tu definición de inteligente y pues todo lo que se parezca a ello, sin decirte exactamente de qué manera, ¿vale? Te da algunos ejemplos, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, pero bueno, pues podrías tener más, ¿no? Situaciones. Pues eso perfectamente cubre todas las posibilidades, al menos que se nos pueden ocurrir. Y luego tenemos también una definición de Marvin Minsky, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, y es bastante parecida. Marvin lo que dice es que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas capaces de hacer tareas que requerirían inteligencia si las hicieran los humanos. Entonces, es un poco la misma filosofía, el poner al humano como referencia e intentar que un ordenador pueda hacer cosas similares a las que hace el humano. A mí me gusta mucho esta, me ha venido a la cabeza lo que has comentado antes, Íñigo, sobre el músico de estudio que se lo aprende de memoria y el músico que va allí a improvisar y a tirarse una improvisación musical de la leche. Y bueno, pues efectivamente, sí, me ha gustado también mucho. Y tenemos también otra definición de John McCarthy, que esta sí que se distancia bastante de las otras dos, y es la siguiente, ¿vale? Inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer que las máquinas hagan tareas que nunca han visto y para las que no las han preparado de antemano. Entonces, esta va bastante de la mano de lo que hemos visto antes de Cholet, y según esta definición, pues muy pocas cosas de las que se hacen a día de hoy serían inteligencia artificial. Sí, aquí de nuevo sale como el gran reto, ¿no? Que es, ¿somos capaces de dar una definición de inteligencia que no tenga que estar ligado al ser humano? O sea, yo en el momento que le pones la coletilla de artificial, lo podrías entender como algo generado sintéticamente, por así decirlo, o lo puedes pensar de una forma más general como todo aquello que no es intrínsecamente humano y que puedas decirlo inteligente. Entonces, yo aquí, la verdad es que personalmente he tenido un viraje. Hace no tanto, yo era más partidario de abstraernos lo más posible de esa visión antropocéntrica. De hecho, lo veía una debilidad y era más proclive a pues, definiciones como las que da aquí McCarthy, ¿no? Que es intentar definir inteligencia abstrayéndonos lo más posible de ese componente humano, y me parecía como la forma apropiada de resolver el problema. Sin embargo, últimamente he virado más como hacia el otro. Ya cada vez tengo menos claro y creo que ya incluso empezaría a negar que sin esa visión del componente humano realmente podamos dar nosotros con una definición o con una resolución de lo que signifique inteligencia. Entonces, yo te diría que
hace un tiempo no tanto me sentiría o me encajaría la que mejor la definición esta última que hemos dado, y ahora en cambio si tuviera que quedarme con una me quedaría con la anterior, con la de Marvin Minsky, y que me ha gustado mucho, ¿no? Que en la que dice que la ciencia de hacer máquinas capaces de hacer tareas que requerirían inteligencia si las hicieran los humanos. Bueno, es que, o sea, son muy distintas. O sea, no entiendo que hay un poco de, puede haber algo de solape entre ellas, pero son concepciones muy diferentes de lo que puede ser la inteligencia artificial. Y relacionado con todo esto está lo que se llama el efecto de la inteligencia artificial, que consiste en que las metas de lo que conseguimos de las actividades que consideramos que son inteligentes se van moviendo cada vez que hay un progreso en el campo de la inteligencia artificial. En el momento en el que una máquina hace algo que antes consideramos inteligente, pues dejamos de considerar esa actividad como inteligente. Hay un cambio en la percepción de las personas en base a las capacidades actuales que tiene la IA. Sí, y aquí de nuevo te haré una pregunta igual, Guille. O sea, estoy totalmente, de acuerdo con que existe ese efecto de la IA, ¿no? Y antes nos parecía inteligente pues que una máquina ganara al ajedrez, ahora se da por sentado, y dentro de un tiempo nos daremos por súper sentado lo que hablábamos en el podcast anterior, la generación de arte de forma artificial. Y igual lo que te quería preguntar es ¿por qué crees que se está dando este efecto de la IA? ¿Es una mera cuestión de percepción psicológica o crees que hay algo más y que es eso, no terminar de poder dar coto a lo que es la inteligencia? Yo no te sabría dar una respuesta, igual Paco. O sea, diría que, pues, bueno, supongo que consideramos a los ordenadores, bueno, supongo no, consideramos a los ordenadores inferiores a nosotros, y entonces, en cuanto un ordenador puede hacer una cosa, pues digamos que pierde valor. En cuanto ya no es el ser humano el único que la puede hacer, como que se devalúa, diría que puede ir por ahí, que se devalúa esa tarea por el mero hecho de que se puede hacer de manera automática, pero no estoy seguro. Igual también podemos decir que nos hemos aburrido de ese tipo de tareas por el hecho de que ya sabemos cómo se pueden resolver. Dices, pues ya tengo la herramienta con la que puedo resolver ese problema. Es inteligente esa herramienta que he hecho. No sé, ya no me supone, pensando en los motivos propios humanos, ¿no? Ya no me supone un esfuerzo ni ninguna meta alcanzar volver a resolver esa tarea. Pierde valor para mí, pierdo el foco en ella y me voy a por otra, ¿no? Igual incluso es precisamente de efecto propio de nuestra propia inteligencia, ¿no? Sí, puede ser desmotivante. O sea, ahí pues relacionado con lo que hemos hablado antes de la curiosidad. Pues ¿para qué invertir esfuerzo en jugar al ajedrez si ya un ordenador me gana? Pero no en todo el mundo pasa, porque creo que, bueno, al menos en las noticias dicen que ha habido como un renacer del ajedrez en los últimos años. Sí, ¿y creéis que en algún momento llegaremos a decir, venga, sí, ahora mi chico, tú, sistema automático, te considero inteligente de pleno derecho? ¿O eso nunca se va a dar? Si se da, no sé, ya lo dije en el pasado, que igual hay cosas que creo que no las voy a ver. Esta creo que tampoco. Pero igual no se da nunca. Podemos llegar a ser tan orgullosos de nunca ver que realmente hemos podido hacer algo que tiene una manera de ser inteligente, aunque sea diferente en algún aspecto a la nuestra, como hablábamos al principio. Es posible. Entonces ahí seríamos tan injustos que llegaría un momento que entraría esta en la categoría moral, ¿no? Porque si un sistema podría llegar a alcanzar un nivel de inteligencia realmente singular, ¿hasta qué punto estaríamos discriminando a sistemas realmente inteligentes? Sí, no sé. Hoy, por ejemplo, que acaba de salir GPT-4, pues ves las rimas que hacen y son alucinantes. Pero claro, como ya las hace GPT-4, pues dices, pues ¿cómo de difíciles son unas rimas? O sea, hoy pensaba,
comparando con las imágenes que genera Dalí, ¿cómo se comparan unas rimas con las imágenes? ¿Es más inteligente, menos inteligente? No lo sé. O sea, la cosa es que, pues supongo que seguiremos viendo saltos o sea, si nos superan en algún momento entiendo que habrá que afrontarlo. No creo que neguemos la realidad, pero sí, no sé. ¿Cuándo ha negado el ser humano la realidad de lo que tiene delante de sus narices? Nunca. Igual nos daremos cuenta cuando tengan propósitos, vamos a haber metido una curiosidad, ¿no? Y entonces se nos pongan delante y digan, pero vamos a ver. Si ya soy casi como tú. Bueno, y vistas ya definiciones de inteligencia artificial y de inteligencia, vamos a hacer ahora un breve repaso sobre los distintos tests que se han propuesto para medir la inteligencia artificial a lo largo de la historia. Entonces, Paco, no sé si nos quieres hablar un poco del test de Turing, que podríamos decir que es el más famoso de todos. Vale, Guille. El test de Turing, pues, en su concepción consiste en poder hacer un test en el que tú haciendo preguntas y teniendo un diálogo con un ente que no puedes ver, normalmente pues se establece como que tienes un medio de comunicación con él, pero pues tú no sabes qué es lo que hay ahí. Igual está en una habitación y simplemente te comunicas por una ventanilla y tú no sabes quién es el que está ahí adentro. Y si no fueras capaz, después de tener esa conversación, diálogo, tener esa interacción con ese ser, no fueras capaz de distinguirlo de una persona humana, dijeras, pues es que perfectamente podría ser un humano, entonces es que es inteligente. Se plantea entonces un poco la situación, ¿no? De si hemos superado ese test o no, con los últimos avances en modelos de inteligencia artificial, sobre todo los modelos de lenguaje, que de hecho son capaces de darnos respuestas convincentes, ¿no? Que son construidas por una persona, lo cual nos podría derivar a pensar que son inteligentes siguiendo este test. Yo creo que hemos llegado al punto, ¿no?, en el que, basándonos en este test, quizás ya no somos capaces de distinguirlo. Porque, bueno, sí te dan respuestas perfectamente construidas, con una sintaxis excelente, una semántica buena, a veces cometen errores en aspectos medianamente básicos, pero claro, es en esos errores en donde reside la realidad de que no se trata de una persona. Si llegaras a tener una conversación con ellos y ponerles en esa situación, quizá lo podrías descubrir. ¿Por qué los puedes descubrir? Lo puedes descubrir porque de algún modo esas herramientas, si bien ante una conversación casual puede parecerte razonable que sea una persona humana, pero si se empiezan a hacer preguntas que requieran cierta comprensión sobre el espacio físico, sobre conceptos que van más allá de lo que han podido aprender viendo el texto, pues probablemente se equivoquen en la mayoría de las ocasiones. Sí, a mí me parece interesante entender un poco por qué surge este test, ¿no? Y es en un momento en el que Alan Turing precisamente lo que no le interesaba era hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí, que era entender qué es la inteligencia, sino decir, venga, voy a tener un método objetivo y práctico que me permita saber si estoy avanzando en la computación, que era realmente lo que le interesaba. De hecho, él pronosticó que para el año 2000, con una memoria de máquina determinada que hoy en día es, bueno, infinitamente superior a incluso a la que establecía Alan Turing, decía, estas máquinas serán capaces de pasar este test sin problema, y era más un reto a la computación que a la inteligencia. ¿Qué pasó? Que sistemas que pasaron el test o que se considera que estaban cerca de pasar el test estaban muy focalizados en pasar este test. Entonces hay algunos ejemplos muy famosos, el que se hacía pasar como una especie de psicoanalista, entonces a lo que te emplazaba era como a ti hablar más y entonces pensabas que estabas hablando con un psicoanalista. Luego hay otro, creo que es muy famoso, que se debe pasar como por un niño de 13 años ucraniano y entonces la gente pensaba que estaba hablando con un niño y sus faltas de rigor era porque eran un niño. Entonces ahí creo que estamos todos de acuerdo que no estaban demostrando ser inteligentes, sino que estaban demostrando pasar el examen, como pasa en el cole, ¿no? Tú realmente no has aprendido, no has entendido, sino que te has aprendido de memoria o eres capaz de resolver un examen. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente estamos llegando al punto en el que para pasar realmente el test de Turing tienes que resolver lo que precisamente no pretendía resolver Alan Turing, que era si eres realmente inteligente. Entonces, estos sistemas
pues como ChatGPT empiezan un poco más allá, ¿no? No estoy focalizado en resolver el test de Turing como tal, sino estoy focalizado en este caso, pues dar una conversación con la suficiente inteligencia en su globalidad. Sí, yo creo... yo diría que podríamos dividir el test igual en dos, en uno blando y en uno duro. El blando sería pues una conversación en la que tú no sabes que estás examinando al sistema, sino que pues una conversación cualquiera y tú pues podrías llegar a pensar perfectamente con un GPT de los que hay a día de hoy, que es una persona. Pero en una versión más dura, yo diría que pues, un investigador que conozca un poco los problemas que tienen los modelos de lenguaje, diría que con bastante probabilidad podría detectar a día de hoy que está hablando con un modelo de lenguaje. Entonces, diría que está pasado a medias y también diría que un poco pues con los trucos estos del niño ucraniano, pues como que le han robado el mérito a OpenAI, que indirectamente creo que sí que pasa en el test de Turing a medias, pero pues como ya lo dieron por pasado, pues hace, no sé si 10 años o así, pues ya está un poco olvidado. O sea, está en la mente de todos, pero no es un objetivo a batir. Luego, por seguir con esta serie de test, otro de los famosos que se plantean para saber si un sistema es inteligente es la habitación china de Shirley, no sé si lo he pronunciado bien. En el caso de la habitación china, lo que se plantea, y creo que en su motivación el test precisamente lo que intenta esbozar es que ese concepto, ¿no?, de diferenciar entre lo que es una inteligencia mecánica, ¿no?, y lo que es una inteligencia que realmente es capaz de resolver problemas un poco más trascendentales. Y el test se plantea como tienes un ente dentro de una habitación, que es esa famosa habitación china, que es capaz de traducirte al chino cualquier pregunta que le hagas, pongamos en inglés, ¿vale? Y tú le haces llegar por la ventanilla a la habitación un texto en inglés o lo que sea, y aquel, pues cogiendo un diccionario con suficiente extensión, ¿no?, como para poder hacer las traducciones del inglés al chino, pues es capaz de darte perfectamente una traducción al chino, pero no sabe lo que está diciendo. Él no sabe nada de chino, ¿no? Simplemente ha cogido el diccionario, ha hecho matching entre las cosas que le vienen del inglés y cómo traducirlas al chino, y ha sido capaz de, con toda esa maquinaria, pues darte una respuesta que es válida, ¿vale? Entonces, este test intenta razonar, en mi opinión, un poco al respecto de este concepto, ¿no? De si, vale, yo tengo un sistema que mecánicamente me puede dar respuestas interesantes, pero eso no le dota de inteligencia. Para que fuera inteligente, pues necesitamos algo más, y que levanta pues toda la discusión que teníamos antes. Sí, a mí me pasa una cosa, que es que la habitación china, que en principio un poco quería desmontar un poco este test de Turing, que yo no me siento muy cómodo con el test de Turing, pero es que tampoco me siento cómodo con el de la habitación china, porque, vale, el ente que está dentro de la habitación no es inteligente, o realmente no sabe de chino, ¿no?, que es realmente lo que estamos viendo aquí, pero si tú conceptualizas la habitación en sí, esa habitación sí que sabe de chino. O sea, ¿por qué el conjunto de habitación más ente más conjunto de diccionarios no es válido para resolver el problema del chino, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son curiosas y al que se le ocurrió pues tiene mucho mérito, ¿no? Y ejemplifican aquello que quieren mostrar, pero yo creo que deben ser tomados esos con el propósito que tenían, no como un propósito de un test para demostrar la inteligencia. Un poco lo decía de Turing, era un test un poco para medir la evolución computacional o tal, o al menos así es como yo lo entiendo. Sí, ahí está la tensión entre las definiciones que hemos visto antes sobre si la inteligencia artificial es hacer lo que hace una persona o poder hacer cosas nuevas para las que no ha sido programado. En ese sentido, pues la habitación china de Shirley cumpliría la primera, pero no la segunda. Vale, pues
visto el test de Turing, vamos a seguir con otros test. Pues han sido muy famosos pues las inteligencias artificiales que se han programado, pues primero para ganar al ajedrez, Deep Blue, luego AlphaGo para ganar al Go, también AlphaStar para jugar al StarCraft. Entonces, pues ha habido distintas IAs entrenadas con distintos propósitos a lo largo de la historia para ganar a los mejores jugadores del mundo y un poco pues estamos en la misma situación. Estas IAs que se han creado nos han enseñado algo acerca de la inteligencia y esto al margen de la poca robustez de alguna de estas IAs que se han generado. Por ejemplo, AlphaStar pues, tenía bastantes limitaciones respecto al juego en sí, pues era capaz de jugar solo con un subconjunto de ese juego. Entonces, no sé si hay tests que podrían tener sentido en los humanos, pero no cuando evaluamos máquinas, como podría ser pues, estos ejemplos que acabamos de comentar. Estaba pensando, ¿no?, en qué test podría ser suficientemente válido. No sé si vamos a ser capaces de encontrarlo. Cualquier planteamiento de evaluación de cómo inteligente es una máquina va a necesitar de toda una serie de premisas, de establecer unas condiciones que seguramente con el tiempo lo vas a poder superar o engañar, hacer algo con él, no sé. No acabo de tener claro que pueda haber un test que podamos hacérselo y decir si esto es inteligente. Al final es una cuestión que probablemente está más en el plano filosófico quizás del problema que no una definición técnica. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que este tipo de test creo que técnicamente a veces pueden ser valiosos. A nivel filosófico lo cuestiono igual que tú, Paco, y respondiendo a otra de las preguntas que lanzabas, Guille, si nos han enseñado algo acerca de la inteligencia, creo que sí, pero justamente no de la inteligencia de las máquinas, sino de las personas. Creo que este tipo de sistemas que claramente resuelven muy bien una tarea concreta, pero igual no hacen esa capacidad de generalizar, como podría ser pues jugar a un ajedrez o jugar algo, incluso siendo concretos, nos apelan a muchas cosas de las humanas. No sé si habéis visto el documental sobre el Go de DeepMind. Bueno, no lo traía entre mis recomendaciones, pero ya que ha salido aquí, lo recomiendo. Y hay un momento muy bonito, ¿no? Que al principio se pensaba que el campeón del Go, que además era el campeón, el mejor jugador de la historia, iba a machacar. Empiezan las partidas y va ganando la inteligencia artificial, pero vamos, por paliza, y es hasta desalentador, hasta jugar, te pones de su parte como miembro de la humanidad, ¿no? Y llega un momento en que el jugador, este chico, ¿no? Consigue ganarle una partida y lo hace de una manera que dicen que es una jugada como única en el mundo, ¿no? Que era una jugada que se le había pasado a DeepMind, en este caso, ¿no? A AlphaGo, y que no solo estimaban cómo de buena manera era su jugada, sino que AlphaGo iba haciendo como qué probabilidad había de que un humano cogiera esa jugada, y le salía una probabilidad ínfima, o sea, ridícula. O sea, era básicamente el único ser humano sobre la faz de la Tierra que habría hecho esa jugada, y es la jugada que ganó, ¿no? Entonces, igual ahí está la esencia de por qué ese tío era el campeón de Go. Entonces, yo creo que igual sí que nos enseñan cosas, pero más igual a nosotros que nosotros aprendemos, o sea, aprendemos más nosotros de ellos a veces que ellos de nosotros, ¿no? Sí, a ver, tampoco es cuestión de quitar mérito a los que han desarrollado estas IAs. Es decir, se supone que estos problemas que se han ido resolviendo cada vez eran más complejos. No es coger el ajedrez 1, ajedrez 2 y seguimos ahí tirando de la cuerda. Hay también un test interesante, que es el test de Wozniak, que es el cofundador de Apple, que consiste en lo siguiente. Es bastante más general que los que hemos visto hasta ahora. Bueno, que igual que el de Turing no lo sé. Entonces, él lo que propone es que el test que propone es simplemente que un robot, porque tendría que ser un robot en este caso, pueda hacer un café
en una cocina cualquiera del mundo. O sea, cogemos un robot, lo traemos a la cocina de la empresa y le pedimos que haga un café. Ese es el test de Wozniak. ¿Pero qué motivo tiene el robot para hacer el café? Que se lo hemos pedido que nos lo haga. Entonces, ahí, no sé, a mí no me acaba de convencer tampoco, ¿no? Puede ser muy complejo resolver todos los problemas espaciales para llevar la mecánica, para poder llevar el robot a coger una cafetera. Imagínate además que te lo hagan en una cafetera italiana, porque claro, si se lo pides que te lo hagan en una cafetera de estas ahora de Nespresso o similar, igual el problema es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo de inteligente es que llegue un robot, se ponga, te haga el café en una cocina y te lo sirva? Pues bueno, la verdad es que a mí tampoco me parece demasiado trascendente. A mí me preocuparía porque yo no pasaría el test de Wozniak. Yo no sería capaz de hacer un café en una cocina cualquiera. Sí, estoy de acuerdo, Paco. O sea, digamos que el reto es que a día de hoy ese test pues está lejano, pero sí, dándole una vuelta, pues no tiene, digamos que no tiene mucha profundidad, más allá de pedir pues una cierta capacidad de generalización, pero que tampoco a priori parece mucha. Poco después de la propuesta de este test, en la empresa IBM desarrolló el modelo Watson para participar en el concurso Jeopardy, que sería el equivalente americano a Saber y Ganar, y pues compitió y derrotó a los mejores jugadores de ese concurso. Esto fue en el 2011 y lo cierto es que pues ha quedado en poco más que eso, ¿no? Porque pues han pasado ya pues más de 10 años y a día de hoy pues se habló de que se iba a usar en medicina y en algunos otros campos, pero yo al menos no tengo ninguna noticia de que se haya usado exitosamente o que se siga usando a día de hoy pues ese sistema que se construyó para ganar ese concurso. Watson no es un ejemplo claro del problema de la habitación china, como comentábamos antes, porque al final Watson sí que en su construcción es básicamente un mega algoritmo buscando sobre una base de datos inmensa para poder darte las soluciones. Ni tan siquiera... Es un ejemplo claro, me refiero, que podemos pensar en ChatGPT o alguno de estos y hacer también la analogía, pero es que en su propia construcción no deja de ser eso. Está buscando las soluciones porque tiene esa base de datos inmensa de información que está en plano y entendible por personas directamente y no está representando la información de ninguna manera tampoco interesante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Incluso Deep Blue también sería un poco un ejemplo de ese estilo. De IBM también, ¿no? Pobre IBM. Sí, ahí me surge la duda que sería bonito un concurso entre Watson y ChatGPT. No sé quién de los dos ganaría. Depende de las preguntas, me imagino. Porque ChatGPT se las puede inventar a veces. Bueno, y nos quedan ya los dos últimos tests. El siguiente, pues me hace especial ilusión comentarlo. Es un concurso que se organizó en 2019 que se llamaba Animal AI y que buscaba preparar un test que midiera la inteligencia de sistemas basados en pruebas que los animales son capaces a resolver a día de hoy, ¿vale? Entonces, para ello, lo que proporcionaban los organizadores era pues, un entorno en 3 dimensiones, pues como de un videojuego, con distintos elementos, pues tenías la comida, tenías paredes, tenías cajas que podías mover, tenías trampas que tenías que evitar y pues eso, tenía elementos sencillos, pero bueno, que combinando esos elementos sencillos pues podías hacer
pues cosas arbitrarias. Pues puedes hacer una casa, distintos tipos de pruebas que tenían un análogo a pruebas que podían superar los animales. Entonces, la pena es que este concurso pues, se organizó en 2019 y no ha tenido seguimiento, no ha seguido realizándose a lo largo de los años, pues porque el principal organizador pues, cambió, se fue de la universidad en la que estaba y bueno, cambió de trabajo. Pero a mí conceptualmente me parecía muy interesante y un matiz que no he comentado y que es igual el más importante de todos, y es que los tests que había que superar eran desconocidos. Es decir, los participantes tenían que hacer un agente, enviaban el agente a los organizadores y estos lo evaluaban, pero no sabías qué test, cómo eran concretamente los tests. Sí que sabías que medían ciertas capacidades, pues los tests estaban agrupados por distintas capacidades mentales, pero no sabías cuáles eran esos test concretos. Entonces, creo que era un enfoque muy interesante porque, por una parte, los test que proponía, diría que a día de hoy todavía no somos capaces de resolverlos. En 2019, pues no sé de memoria, pero vamos, pues igual menos del 50% de los test que había se resolvían, y me da un poco de pena que no se haya seguido por esta vía porque creo que tiene cierto sentido pues tratar primero de llegar a una inteligencia animal para luego poder seguir evolucionando hasta la inteligencia humana. Y el último test de todos que tenemos está propuesto también por Cholet, el autor de la definición que hemos leído hace un rato, y él lo que plantea es pues que para los test que hemos visto anteriormente del ajedrez, del Go, de StarCraft, un sistema podemos hacer que sea arbitrariamente bueno en esos test concretos, pues simplemente pues, metiendo ordenadores más potentes, entrenando por más tiempo, dándole más conocimientos previos que puedan tener los expertos en ese campo. Entonces, pues eso, resta valor a resolver test concretos y pone el foco en resolver test nuevos, ¿vale? Un poquito igual que lo que hemos dicho de Animal AI, el no saber cuáles son los test que tienes que resolver cuando estás diseñando un sistema, ¿vale? En ese sentido, lo que dice es que si a un modelo concreto le añadimos más datos, le añadimos más cómputo, no vamos a tener un modelo que es más inteligente, ¿vale? Y esto yo estaría de acuerdo en el caso, por ejemplo, de un modelo que entrenamos en ImageNet para identificar pues qué objetos hay en una imagen, ahí estaría de acuerdo. Si le damos más datos a ese modelo, el modelo va a ser más preciso, pero no es más inteligente, es más preciso en esa tarea. Pero no estoy del todo seguro que esto sea cierto para los modelos de lenguaje, que los entrenamos con una tarea muy sencilla, que es simplemente predecir la siguiente palabra, pero que si queremos hacer bien esa tarea, tenemos que aprender muchas habilidades, pues como por ejemplo pues matemáticas o lógica, para poder resolver una tarea que a priori es muy sencilla. En ese caso no tengo muy claro que el entrenar un modelo más grande y entrenarlo con más datos no sea más inteligente. Ahí tengo las dudas y esto puede entroncar un poco con el programa que hemos dicho sobre el fenómeno de la emergencia. Estaba pensando, porque comentabas, ¿no? Cómo planteaba este test y cómo añadir datos no lo hace ser más inteligente, en eso estoy de acuerdo. Pero esa diferencia, ¿no?, entre los modelos de lenguaje y, por ejemplo, modelos que estén aprendiendo a partir de ImageNet, ¿cómo tejo esto bien?
cuando entrenamos los modelos ImageNet dándole más datos, para un mismo modelo, darle más datos no lo hace ser más inteligente, lo hace ser más hábil para resolver la tarea. Pero si tú cambias el paradigma de ese modelo, de tal manera que puedas construir uno que en su estructura sea capaz de encontrar relaciones con una semántica más compleja de la imagen, entendería que entonces sí podría ser más inteligente desde un punto de vista pues de cómo deficiente es al resolver ese problema y cómo de comprensión está teniendo, ¿no?, en hacer la tarea. Y quizás ahí es donde está el truco, ¿no?, en que cuando tú metes estos megamodelos de lenguaje, ¿no?, que se utilizan hoy en día, que están resolviendo la misma tarea que los que se entrenaban en el año 2000, ¿vale?, que es predecir la siguiente palabra, no están resolviendo otra tarea y entonces ya podías generar texto con ellos. Pero claro, la estructura del modelo no tenía la capacidad de comprender y analizar la estructura de las oraciones del mismo modo que los que tenemos ahora en estos modelos como ChatGPT. Entonces quizás va por ahí un poco la diferencia, pero aunque tú le des más datos, tampoco se van a hacer más inteligentes, ¿no? Lo que pasa es que hay un mínimo, hay un mínimo en el que conforme has hecho más complejo ese modelo, le has dado las capacidades de tener más posibilidad de ver semántica en el problema y de poder estructurarlo. Has necesitado un baseline de tamaño de corpus, ¿no?, para poder superar y aprender algo con un modelo de esas características, pero a partir del momento en el que empieza a aprender, sí, le irás dando más y se irá haciendo más hábil, pero sigue sin hacerle más inteligente. Al menos conforme yo lo veo. Sí, yo creo que el matiz que comentas de cuál es la tarea que le pedimos al modelo es interesante y eso, pues os emplazo a un próximo programa para que discutamos más en profundidad el fenómeno de la emergencia. Entonces, bueno, dicho esto, Cholet al final lo que propone es un test que tiene cierta similitud a los test de inteligencia que podemos encontrar por internet, en el sentido de que nos dan pares de imágenes, una imagen inicial y una imagen final, y tenemos que intentar adivinar cuál es la transformación que ha habido entre esos pares de imágenes que nos dan. Entonces, pues puede ser que un objeto se ha movido a un sitio, que ha habido un cambio de color, pues que ha dibujado un patrón. O sea, son cosas que cuando le enseñas ese test a una persona, pues la resuelve relativamente fácil, pero que a una máquina, pues a día de hoy son complicadas, ¿vale? Entonces, él estructura este test definiendo cuáles son los conocimientos previos que tiene que tener un modelo a la hora de afrontar este test. Entonces, pues dice que tiene que tener conocimientos de qué es un objeto, la persistencia que tiene un objeto a lo largo del tiempo, movimientos, la facultad de poder contar cuántos objetos hay, pues nociones de geometría básica y también pues el entender cómo un agente puede estar orientado a conseguir objetivos. Entonces, él lo que dice es que un agente que tenga estos conocimientos previos debería ser capaz de resolver el test, ¿vale? Y el test nuevamente, pues eso, es oculto y para poder participar, pues tú envías un sistema que es evaluado sin que tú llegues nunca a tener los datos. Entonces, este concurso se organizó en 2019, me parece, o 2020, no estoy seguro. Y pues nada, había 100 pruebas que estaban ocultas y de memoria creo recordar que solo se llegaron a resolver 20. Entonces, pues también es un problema que a día de hoy está por resolver. Y bueno, a mí me parece bastante interesante, no sé si es el test definitivo que antes buscabas, Paco, pero sí que creo que es un avance respecto a la tónica general que ha habido en el campo de la IA en los últimos años. Bueno, pues después de toda esta discusión, ¿tenemos más claro lo que es la inteligencia? Yo diría que no es fácil definir qué es la inteligencia y siguiendo un poco la estela de Paco, no sé si llegaré a ver
como un consenso en este sentido. Sí que he visto igual avances, ¿no? Que en los dos ámbitos, en esos sistemas cada vez más inteligentes y que van empujando todavía, ¿no?, más el límite a dónde estamos poniendo el listón de la inteligencia artificial, y luego también de una cuestión general, pues enfoques, la verdad, que muy interesantes. Ya tienen unos años, pero pues la revolución un poco trajo este pensador Damasio, ¿no?, en un libro bastante famoso como es El error de Descartes, que venía a decir que se estaba en el campo de la inteligencia artificial ignorando la neurobiología, haciendo un símil, era como si estuviéramos poniendo el énfasis solo en el software y no en el hardware. Y un poco ciertos enfoques que empieza a haber ahora de hasta qué punto un sistema solamente racional es capaz de ser inteligente. Hay una frase que es muy eslogan, pero que igual es bastante ejemplificante, que viene a decir tu rumba nunca podrá ser inteligente si no sufre haciendo una tarea como es limpiar, ¿no? Entonces, la importancia que tiene las emociones, lo que tú sientes para ese desarrollo de la inteligencia. Entonces, yo ahí lo veo como una de las vías a explotar. Y luego una forma que ya ha ido saliendo en esta conversación, y para mí igual sería el cierre, de en lo que igual en inteligencia artificial es un aprendizaje por refuerzo, pero que fuera un poco de una forma natural para una propia máquina. Y me explico. A nivel de psicología, a mí un enfoque que me gusta mucho es el de Maslow y de la psicología humanista, ¿no?, de que al final el ser humano tiende a desarrollar su potencial y el proceso de aprendizaje es un proceso de acompañamiento. Bueno, aquí los tres somos padres, ¿no? Entonces, cuando lo ves con un niño pequeño, pues, joder, es un poco ese espejo que tienes ahí, y que igual es un poco a lo que podría llegar a optar en algún momento la inteligencia artificial, ¿no?, que sería a ser inteligente por ellos mismos a partir de ciertos mimbres, en ese equilibrio, ¿no, Guille, que decías, de una cierta infraestructura, un cierto conocimiento a priori, más esa experiencia otorgada para seguir desarrollándola. Sí, muy interesante, Íñigo. Me has traído a la cabeza con ese problema, ¿no?, de el hardware. Estamos centrándonos en el hardware o en el software para plantear la solución a este problema, y pensando en ahora hilo un poco esto, ¿vale? Pensando en la respuesta a la pregunta, pues yo estoy de acuerdo en que no sabemos qué es la inteligencia, no vamos a contestarlo nosotros, tampoco creo que seamos los más adecuados para contestarlo, pero sí para reflexionar sobre ello, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante la reflexión. Entonces, hilando con lo que decías antes, ¿no?, hemos puesto mucho énfasis en la inteligencia como una manera de definir una forma de comportarse, ¿no?, y de actuar. Sí que no hemos hablado nada sobre la posibilidad de definir la inteligencia como ese fenómeno emergente que comentábamos a partir de la construcción de algo que pueda asemejarse a un cerebro. Sí que es cierto que creo que estamos, bueno, esto es una opinión personal, pero creo que estamos igual de lejos de entender cómo funciona un cerebro para conseguir construir uno artificialmente, como de poder definir qué es la inteligencia para construir algo que pensemos que se comporta de manera 100% inteligente. Me parece que en los dos problemas estamos todavía muy lejos de poder resolverlos. Y bueno, como broche final, una idea pues un poco que me venía al vuelo, ¿no?, de lo que comentabas, sobre también la experiencia de tener un hijo, y cómo ese proceso de aprendizaje que tienen los niños lo podríamos imitar con sistemas artificiales. Quizás es una manera de conseguir que un sistema artificial pueda ir dotándose de habilidades como una persona, primero siendo muy pequeño, capaz de hacer cualquier cosa, de ponerse en peligro en todo tipo de situaciones, pero al mismo tiempo incapaz de hacer un daño a los demás en un sentido físico, ¿vale? Si piensas en un robot grande, el robot puede realmente provocar grandes problemas. Si piensas en un niño pequeño, pues bueno, las capacidades que tiene de causar un problema, a pesar de que se va a meter en todos los líos posibles, realmente son muy pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, también es un punto interesante como reflexión hacia futuro. Y bueno, sin más, la verdad que muy
Muy enriquecedor, todo lo que hemos comentado, y han salido ideas y reflexiones interesantes. Aunque no hayamos sido capaces de contestar a la pregunta, seguro que hemos podido picar la curiosidad a más de uno que nos escuche. Gracias, Paco. A ver, yo, después de lo que decís vosotros, pues también tengo que rebajar un poco mi... Yo sí que me iba con la sensación de tener más claro lo que es la inteligencia, pero bueno, lo rebajo un poco. Me iría con la conclusión de que, bajo mi punto de vista, igual la definición de Cholet de que la inteligencia es la eficiencia a la hora de adquirir nuevas habilidades, puede que no sea perfecta, pero sí que creo que puede ser como una especie de pértiga para seguir avanzando hacia adelante, y sí que creo que es, pues eso, puede ser útil para seguir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y vamos ya para terminar el programa con la sección de recomendaciones. Íñigo, ¿qué recomendaciones nos traes hoy? Hoy traigo dos recomendaciones, dos libros. El primero es uno de mis libros favoritos, que es Solaris, de Stanislaw Lem. Es bastante conocido, un pensador y escritor polaco muy importante, y el libro, bueno, es muy famoso. Luego se han hecho muy diversas adaptaciones cinematográficas de esta obra, y lo recomiendo porque para mí es el caso en el que más cerca alguien ha estado de describir una inteligencia no antropocéntrica, ¿no? Una inteligencia que escape un poco a los límites del ser humano. Entonces, en términos que han salido en este podcast, o ejemplos incluso concretos que ponía Paco de un ser alienígena que pudiéramos entender de alguna manera, pues el tema central de este libro viene a ser ese, los límites del entendimiento humano, y si es capaz de imaginar algo o alguien inteligente más allá de la concepción que tiene el ser humano. Aparte de que literariamente es una obra muy chula, hay unas descripciones ahí pues de lo que es la simetríada y asimetríada, que para mí es uno de los cúlmenes literarios. Y ya para terminar, la segunda recomendación que hago es uno de los libros favoritos de mi hijo, que tiene 9 meses, y es un librito de infantiles que se titula ¿Quién es más inteligente? Y aparte de que el libro es muy bonito y tiene unos dibujos muy chulos, pues te viene a decir que hay muchas formas de ser inteligente, y por citar casi textualmente una frase que me gusta, que dice: ser inteligente no es solo destacar en cálculo y deletreo cosas complicadas, sino también ser inteligente es ser amable con aquellos amigos que están un poco más tristes. Así que esas son mis dos recomendaciones de hoy. Muchas gracias, Íñigo. Paco, ¿qué recomendaciones nos traes? Bueno, yo creo que una recomendación, me he ido un poco más por el lado de la ciencia ficción y de la comedia. Yo traería la guía del autoestopista galáctico, que aunque parezca mentira y no quiero hacer spoilers, aunque yo creo que la mayoría de los que nos escuchen igual seguramente lo hayan leído o hayan visto la película, en varios puntos del libro pues aparece esta situación, ¿no? De dónde están los seres realmente inteligentes en el planeta Tierra. Y bueno, yo lo recomiendo como una lectura distendida, muy divertida. También para verlo en película en familia, pues es una experiencia interesante. Y bueno, pues os animo a que, si no lo habéis leído, obviamente pues lo hagáis ya. Muchas gracias, Paco. Y yo traigo una recomendación relacionada con la IA, que sería el libro de Superinteligencia de Nick Bostrom, que hoy no nos ha dado tiempo a tratar porque nos enrollamos mucho. Es un libro que yo me lo leí hace años, pero recuerdo que me gustó mucho, me lo leí 2 veces, y reflexiona un poco sobre qué podría pasar cuando llegue la singularidad, que ya sabéis que falta muy poco para que llegue, y sobre distintos problemas que puede haber, distintos tipos de superinteligencia que podemos concebir. Y bueno, pues eso, a mí en su día me gustó mucho, y reflexionando y preparando el programa de hoy, pues lo he recordado y os lo recomiendo. Y como recomendaciones no relacionadas con la IA, os traigo también el curso de música clásica de Jaime Altozano,
para los que no tenéis una formación como la de Paco o Íñigo, como es mi caso, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Es un curso muy chulo, muy entretenido y pues que te ayuda a aprender pues un poco pues las cosas más básicas de música clásica, los estilos que hay, los compositores principales y también para verla en familia pues es muy, muy interesante y muy recomendable. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.